Que el Señor les bendiga. Para mí es un gran privilegio el poder compartir con ustedes una palabra, un mensaje que ha puesto en mi corazón el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le doy muchas gracias, Señor, por sus bendiciones, por darnos, Señor, el privilegio, Padre, de traer su palabra, Señor. Pedimos, Señor Jesús, que hables a nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu, Señor. Queremos, Señor, eh, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, que en estos tiempos que estamos viviendo, Padre, seamos personas, Señor, que amemos, Señor, tu venida, que amemos, Señor, eh, poder, Padre Celestial, estar listos para ese encuentro contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Habla a nuestros corazones, por favor, lo necesitamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes unos versículos de las Escrituras. Dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Cuando nosotros miramos en esta escena de Pedro, el Señor dice que caminaba a las orillas del mar y encontrando unas barcas, pidió subir a una de ellas. Y esa barca era la de Pedro. Y dice las Escrituras que eran multitudes que le seguían al Señor por escuchar el mensaje que él predicaba. Y después de que predicó, le dice a Pedro que reme mar adentro a las partes más profundas, ¿verdad? Y le dice que boe mar adentro. Y van más adentro. Entonces, y le dice a Pedro que tire la red. Entonces, Pedro, siendo un poco incrédulo, le dice: pero maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces me llama la atención, pero que él le dice: pero por tu palabra lo vamos a hacer, lo haré. Y dice que él viene y lanza la red. Al lanzar la red, captura tantos peces de tal manera que esa red se rompía. Y le hace señas a unas personas que andaban en otra barca ahí para que le ayudaran. Pero lo que más me impresiona, lo que me llama la atención a mí de este pasaje, es que Pedro no se había dado cuenta verdaderamente con quién andaba en la barca. Y era al Dios Todopoderoso, que su pecaminosidad delante de él se podía reflejar, se podía ver de tal manera que es redargüido y cae postrado delante de él. Pero ¿qué fue lo que ocasionó eso? Fue que el milagro sobrenatural lo llevó a ese encuentro con Jesús. Pero miremos otro pasaje acá. Dice en Mateo 10:24, dice que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Pero me llama la atención que Lucas lo menciona de una forma diferente, que sí nos da las posibilidades a que podemos llegar al nivel del maestro. Porque aquí dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, él nos da una puerta de acceso para poder llegar al nivel de nuestro maestro. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, hay una palabrita ahí que es catartizo, de perfección o de perfeccionamiento.
Y cuando nosotros miramos esa palabrita, dice que catartizo del G2596, dice derivado del G739, que es completar totalmente, y reparar literalmente o figurativamente, ajustar, hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir. Entonces, sí podemos llegar a alcanzar ese nivel de perfeccionamiento. Seguimos. En las etapas del cristiano podemos ver que está la etapa número 1, por decirlo así, si la numeramos. Número 1, oyente. Número 2, creyente. Número 3, discípulo. Número 4, siervo. Y número 5, amigo. Pero yo les quiero hablar del discípulo. Pero para ser discípulo, primeramente tenemos que ser formados. Tiene que haber una formación. Recordemos que el Señor, cuando empezó su ministerio, Él empezó también enseguida a formar discípulos. La formación del discípulo se va a alcanzar conforme nosotros nos dispongamos a obedecer y caminar en pos de Él. Un discípulo. Discípulo viene de la palabra disciplina. El que acepta ser un discípulo acepta la disciplina y corrección de su maestro o pastor. Un discípulo debe de convertirse en un soldado, y cuando eso sucede, no se enreda en los negocios de la vida por tal de agradar a su Señor. Esto implica al Señor y a su cobertura. Estas son unas palabras en griego que aparecen en el Strong Concordance. Si ustedes gustan y quieren investigar un poquito más acerca de estas palabras, pues ahí están, les pueden tomar una foto y estudiarlas. Pero si usted ve que hay una letrita ahí que es el griego, ¿verdad? Que es G3101, que es un aprendiz del G3102, alumno, discípulo, del G3129, que es aprender, discípulo, recibir enseñanza, y G3100, discípulo, docto, estudiante, dedicado. Del G3811, entrenar a un niño, instruir, disciplinar, adiestrar. Del G3809 es tutoría, educación o entrenamiento, corrección, disciplina para mejorar la conducta, disciplina, instruir. Requisitos para ser discípulo. Requisitos para ser discípulo. Número 1, tiene que ser llamado. Número 2, renunciar a las posesiones. Número 3, amar al Señor sobre todas las cosas. Número 4, cargar la cruz. Número 5, dispuestos a dejar las costumbres. Tiene que ser llamado. Uno de los requisitos del discípulo tiene que ser llamado. Según Mateo 4:18, de la traducción LBLA, dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Para llegar a ser discípulo
hay requisitos y vamos a ver por lo menos 5 de ellos. Número 1, tiene que ser llamado. ¿Por qué? Porque verdaderamente el discípulo, cuando nosotros miramos en las Escrituras, él lo deja todo por seguir al Señor. Pero encontramos también en las Escrituras que hubieron personas que quisieron seguir al Señor y el Señor no les aceptó de que le siguieran. En Mateo 8:19, allí encontramos a un personaje que era un maestro de la ley, el cual él viene y se ofrece seguirle al Señor. Pero como no es del que se ofrece, no es del que quiere en su humanidad servirle al Señor, sino que es del que Él se agrada y lo llama como discípulo. Por eso estoy diciendo que el requisito número 1 tiene que ser llamado. Aquí nosotros miramos que llama a sus primeros discípulos. En Mateo 4:18 dice: y andando junto al mar de Galilea vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Entonces él los llama y les dice: ven, sígueme. Entonces, viendo que el requisito número 1 es ser llamado, aquí viene un personaje y se ofrece en Mateo 8:19. Y este personaje era un escriba, era un maestro de la ley. En Lucas 9:57 dice: y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Se está ofreciendo. No lo está llamando al Señor, se está ofreciendo. Entonces el Señor le contesta y le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro le dijo: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Sigue diciendo, en Lucas 9:60, mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. En Lucas 9:61 también otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Sigue diciendo, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es hábil, dice en esta traducción, para el reino de los cielos o para el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos uno de los requisitos que nos muestra el Señor es que debemos de dejarlo todo por servirle al Señor. Tiene que ser llamado. Tenemos que ser llamados por el Señor. Tenemos que dejarnos llamar por el Maestro. ¿A cuántos de nosotros nos ha llamado el Señor? ¿A cuántos de nosotros nos ha dicho: ven, camina en pos de mí, haz mi voluntad? Quiero hacerte un pescador de hombres, quiero hacerte un siervo para que anuncies el evangelio del reino mío sobre la
tierra. Seguimos en la siguiente diapositiva. El requisito número 2 es renunciar a las posesiones. En Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Verdaderamente, cuando nosotros miramos este pasaje, diríamos nosotros, pero ¿cómo vamos a renunciar a lo que tanto nos ha costado? Posesiones, podríamos hablar de casas, carros, cosas que hemos adquirido, ¿verdad? Y que nuestro Dios nos las ha dado. Pero literalmente no es que tengamos que despojarnos de estas cosas, de estas posesiones, sino que verdaderamente es que están ocupando el primer lugar en nuestros corazones. Las tenemos como primer lugar en nuestros corazones. Y entonces eso no es correcto como siervos de Dios, como discípulos del Señor. Porque esto nos va a hacer un estorbo, nos va a hacer una carga, nos va a impedir hacer la voluntad del Señor como discípulos de Él. Debemos de sacarlas de nuestro corazón. Podemos ver en las Escrituras, según Marcos 10:17, que dice: cuando salía, en el camino se le acercó un joven. Este es el joven rico. Y este muchacho le hizo una pregunta al Señor y le dice: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios? Entonces el Señor le dice: sabe los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces sigue diciendo en Marcos 10:22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Entonces aquí miramos nuevamente que las cosas en el corazón nos van a impedir servirle al Señor, caminar en pos de Él, hacer su voluntad, hacer lo que Él quiere que hagamos para la obra suya, de ir y predicar el Evangelio, de alcanzar a aquellas personas que necesitan de Él como discípulos, porque esa es la preparación del discípulo, prepararlo para que lleve el mensaje a las naciones. Entonces, miremos acá. Renunciar a las posesiones. Aquí puse el pasaje donde le dice: sígueme. Me llamaba la atención a mí esa palabrita, sígueme. Yo fui y la busqué en el Strong Concordance del G190, del diccionario Tugi o Tulli, que dice ahí: compañía de alguien, acompañar, seguir, dejarse llevar, obedecer, seguir el ejemplo, ser discípulo o partidario de alguien. Entonces el Señor, en otras palabras, es esa palabra que dice sígueme. Le está diciendo: mira, quita esas cosas de tu corazón y me sigues.
quiero que seas mi discípulo. Este muchacho, como tenía su amor en las cosas de la tierra, no le sirvió. Dice que se puso triste. Se puso triste y se apartó del Señor. Entonces eso me muestra a mí que nosotros debemos de analizarnos, debemos de examinar nuestros corazones, a ver qué hay si nos está impidiendo caminar en pos del Señor, hacer su voluntad. Este joven verdaderamente pierde un gran privilegio de servirle al Señor como un discípulo, de ver las maravillas al lado de su maestro, cosas poderosas que él hizo en su ministerio. Perdió esa gran bendición este joven. ¿Por qué? Porque no pudo sacarse esas cosas de su corazón. El Señor verdaderamente no lo quiere dejar sin esas cosas. No lo podríamos decir, pero entonces el Señor lo quiere dejar sin nada, lo quiere dejar en la ruina porque le está diciendo que venda todas sus posesiones. No es eso verdaderamente. Lo que el Señor está haciendo es que Él se autoevalúe qué hay primero en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Y ahí dice que lo que había eran las cosas terrenales. Tenía muchas posesiones. Por eso dice que él se apartó y se fue triste. Perdió una gran bendición de servirle al Señor. Yo le digo, mi amado hermano, que le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Que tengamos al Señor en nuestro corazón antes que todas las cosas. Que todas las cosas. Veamos otro de los requisitos que el Señor demanda a nuestras vidas para que le podamos servir. Y aquí dice, amar al Señor sobre todas las cosas. En la Biblia encontramos en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, como estamos viendo, los requisitos para servirle al Señor, aquí encontramos en este pasaje que el Señor nos dice que si no aborrecemos a padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún hasta nuestra propia vida, no podemos ser su discípulo. Pero vuelvo a la carga, parecido a lo que también le estaba aconteciendo al joven rico. ¿Por qué? Porque el Señor verdaderamente no nos está diciendo que dejemos a nuestra familia. El Señor no nos está diciendo que abandonemos a nuestros seres queridos. El Señor nos está diciendo que a quién tenemos en nuestro corazón primero. ¿A quién tenemos en nuestro corazón? Porque un ejemplo nos manda a nosotros a una delegación el Señor, ¿verdad? Dada por nuestro apóstol, por nuestra cobertura, y nos dice, ve, lleva este mensaje, ve a predicar a tal lugar. Pero nosotros venimos y ponemos nuestra familia primero, ponemos nuestros seres queridos, pues no vamos a poder hacer la voluntad del Señor. No vamos a poder caminar sirviéndole al Señor como discípulos que somos. Debemos de examinar nuestro corazón verdaderamente, a ver qué es lo que tenemos, si tenemos al Señor como primer lugar. Según la Biblia BLS, este pasaje también lo dice de esta forma: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a sus
que a su padre, que a su madre. Entonces ya aquí ya me da a entender a mí que es verdaderamente el amor. No es que yo tenga que dejar mi familia, porque estamos en los tiempos de Elías, de restauración de la familia. Entonces el Señor no nos está mandando dejar la familia, pero sí examinarnos verdaderamente si es la familia que está ocupando el primer lugar. Gloria a Dios. Porque también en Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? En ese tesoro que tenemos en nuestro corazón, ¿es a Dios que tenemos primeramente? Si es así, gloria a Dios, vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a poder caminar, vamos a poder avanzar, vamos a poder llevar el mensaje de restauración, de poder llevar el mensaje de salvación a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos envíen. Vamos a poder hacer la voluntad del Señor, porque no tenemos primeramente, vuelvo y repito, familia o cosas materiales en nuestro corazón que nos va a impedir hacer la voluntad de Él. Otro de los requisitos es cargar la cruz de Cristo. Cargar la cruz de Cristo implica despojarnos de muchas cosas de nuestra vida. Cargar la cruz de Cristo es morir a nosotros mismos. Cargar la cruz de Cristo es decirle a este mundo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Mas ya no, ahí dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este es otro de los requisitos que tengo de cargar la cruz. Muchas veces queremos cortarle a la cruz. No queremos llevar la cruz tal y como es. El Evangelio de Cristo tiene que ser paz y gozo en nuestras vidas. Llevar el Evangelio. Nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a aborrecer en el trabajo, en cualquier lugar muchas veces nos van a señalar. Pero si llevamos la cruz de Cristo, vamos a morir a nosotros mismos. Porque cuando no hemos muerto a nosotros mismos, pues vamos a reaccionar. Viendo a nuestro pastor, al apóstol Edwin García, dice que un muerto, aunque se le saque la lengua, dice él, se ría uno, lo golpee, ese muerto no va a reaccionar. Entonces prácticamente cargar la cruz de Cristo es morir a nosotros mismos. Pero muchas veces como que nos olvidamos que estamos juntamente con Él crucificado y nos queremos bajar de la cruz y hacer nuestra propia voluntad. El Señor no nos ha mandado a hacer nuestra voluntad. El Señor nos ha mandado a hacer la voluntad de Él. Seguimos con otro de los requisitos. Prácticamente yo escribí 5 requisitos y este sería el último. Y este requisito es dispuestos a dejar las costumbres. Hay muchas costumbres, hermanos, que venimos arrastrando, que las hemos heredado de nuestros padres. Pero debemos de analizar qué es lo que venimos arrastrando, qué es esas costumbres que traemos en nuestras vidas bien arraigadas. Y como discípulos del Señor,
debemos de despojarnos de todas esas costumbres. Hay tantas costumbres que se practican, pero nosotros como esos discípulos del Señor, debemos de despojarnos de todas ellas. Aquí dice en Lucas 9:59, y dice la Escritura: Jesús dijo a otro: sígueme. Él contestó: Señor, deja que vaya Jesús dijo a otro: sígueme. Él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, debemos de dejar costumbres, porque cuando nosotros miramos en la historia, en los tiempos miramos que el Señor está tratando con un judío, y en esos tiempos verdaderamente no era que él tenía que dejar. Jesús dijo a otro: sígueme. Él contestó: Señor, deja que vaya y primero entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. En este caso, parece que él quiere hacer algo bueno, pero el padre de esta persona no estaba muerta. Es que la costumbre judía es que el primogénito, en este caso él era un primogénito, tenía que esperar hasta que el padre muera para quedarse libre de hacer lo que él quiere. En este caso, este hombre era un primogénito y quería esperar como la costumbre. Pero Jesús le dijo que era más importante anunciar el reino de Dios. Entonces la costumbre nos va a impedir que podamos hacer la voluntad de Dios de llevar el evangelio. Entonces uno de esos requisitos es que debemos de dejar costumbres. Muchas costumbres se practican, y las costumbres no nos van a ayudar para poder hacer la voluntad del Señor. Miremos algunas cualidades de un discípulo. El discípulo tiene que tener cualidades, y las cualidades son evitar discusiones, obediencia, tiene que ser un edificador, no hiere con espada, tiene que ser de un espíritu definido. Entonces, en estas cualidades tiene que evitar discusiones. ¿Por qué? En Mateo 9:33 dice: al llegar a Capernaum, cuando entraron en la casa, les preguntaba: ¿qué discutían entre ustedes por el camino? Entonces, y dice en el 34, pero ellos callaban porque él en el camino había discutido entre sí quién era el más grande entre ellos. Entonces había una discusión entre ellos. Entonces debemos de evitar las discusiones. Debemos de evitar ese tipo de discusiones que no traen
a nada bien a nuestras vidas. Debemos de evitar discusiones que lo único que traen son rencillas, pleitos, contiendas, que no van a edificar el cuerpo de Cristo. El Señor nos está diciendo de que evitemos todas esas cosas. Si en algún momento como hermanos, como discípulos, entramos en alguna discusión, debemos de ser sabios y prudentes. Y como dice las Escrituras también, ¿verdad? Que airados, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Entonces aquí ellos discutían por cosas que querían un provecho para ellos mismos. Pero siguiendo en estas cualidades de un discípulo, vemos la obediencia. En la obediencia, tengo acá como base bíblica Mateo 17, 27, que dice: sin embargo, para que no les escandalicemos, sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, arroja el anzuelo y al primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dalo por mí y por ti. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucedió? Es que el Señor le dice, se acerca Pedro al Señor y están tratando una área donde ¿quién paga los impuestos? Si es el extranjero o es el hijo. Pero ellos, unos versículos antes, estaban como haciendo esas preguntas porque decía que el maestro no pagaba impuestos. Entonces el Señor, como todo lo conoce, todo lo sabe, cuando llegó Pedro, dice que le dijo a Pedro que fuera y pescara con anzuelo, y que el primer pez que sacara le iba a abrir la boquita, ¿verdad? Y le iba a sacar de su boca una moneda, que es un estatero, para que pagara esos impuestos de él, del Señor y de Pedrito. Pero a mí lo que más me llama la atención es que, porque aquí es la obediencia. Pedro era un pescador nato, era un pescador que sabía de pesca, porque cuando nosotros miramos y cuando lo llamó el Señor a Pedro, él estaba en la barca, él estaba pescando, él remendaba sus redes, era un pescador que sí sabía de eso. Pero entonces yo veo que el Señor le dice: ok, Pedrito, ahora quiero que aprendas algo, y es la obediencia. Agarra un cordelito con un anzuelito, ve y pesca, y el primer pez que agarras, ese tiene una moneda y vas a pagar el impuesto, el mío y el tuyo. Pero me imagino que eso ha de haber sido confrontativo para él. ¿Por qué? Porque se imagina pescar con anzuelo a pescar con una red, con un trasmayo, como también se le conoce. Pescar con anzuelo es mucho más difícil, porque vamos a agarrar solo un pescadito. Entonces el Señor también le está mostrando a Pedro la obediencia. Él, a obedecer, iba a adquirir una gran bendición. Y esa bendición se mira ahí en el pasaje, que era de pagar el impuesto del maestro y el suyo. Seguimos con el siguiente slide. Y dice:
Eh, Gloria a Dios. En las cualidades de un discípulo. Dice, edificador. Entonces nosotros como discípulos debemos de ser edificadores. El Señor no nos ha mandado a destruir, el Señor nos ha mandado a edificar. El Señor nos ha mandado a hacer lo agradable, lo bueno para Él. Y esto es edificar. Edificar familias, edificar a los jóvenes, edificar a las personas con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con una palabra. Vamos a edificar, no a destruir. Entonces debemos de ser edificadores. Aquí miramos que el Pedro tuvo un encuentro con el Señor. En Juan 1:42 dice, entonces lo trajo a Jesús. Aquí es Andrés el que trae a Pedro a Jesús. Y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces me llamó la atención a mí el significado de Pedro cuando uno va al Strong Concordance, que es del G4074, que es Petros, piedra. Yo sé que estamos relacionados a este diccionario, porque lo manejamos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y tenemos el acceso a Él. Entonces, cuando nosotros vamos a esa palabrita, piedra, que es Petros, piedra, entonces a mí me llamó la atención el significado de Pedro, ¿verdad? El significado del nombre de Pedro, que es piedra. Pero, ¿para qué sirve una piedra? ¿Para qué sirven las piedras? Las piedras sirven para edificar, las piedras sirven para muchas cosas. Viene a mi mente que cuando David se dio cuenta que estaba el gigante que retaba al pueblo de Israel, dice que él iba de camino, ¿verdad? Y en un arroyo encontró 5 piedrecitas. Y esas piedrecitas le sirvieron, una sola, para derribar al gigante. Entonces, traéndolo, ¿para qué sirven las piedras? Si nosotros somos edificadores, esas piedras nos van a servir para muchas cosas, pero vamos a ver si logro dar lo que el Señor me estaba dando en el momento que yo lo estaba leyendo, en el momento que yo lo estaba estudiando. Que es esa piedrecita que tú eres como discípulo, el Señor te puede tomar a ti y enviarte con un poder, con una unción para, en este caso que miramos a David, derribó al gigante, para derribar gigantes, para derribar problemas, para derribar muchas cosas que se levantan en contra de la iglesia, en contra del pueblo del Señor. Pero también, si lo miramos desde otro ángulo, esas piedras sirven para edificar, sirven para construir, sirven para hacer altares, sirven para hacer templos. Y me llama la atención lo que dice el mismo apóstol Pedro en su primera carta de Pedro 2:5, donde dice, también vosotros como piedras vivas
sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya aquí el apóstol Pedro ya nos está viendo esas piedras vivas para edificar, para ser edificados como casa espiritual. Cada uno de nosotros somos ese tipo de piedras. Somos una casa de Dios. Somos un sacerdocio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Pero hablando de piedras, hermanos míos, viene a mi mente que en Éxodo se hace mención del sumo sacerdote que llevaba en su vestimenta el pectoral, donde están las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces, qué impresionante que hablando de piedras, ¿verdad? Por el significado de Pedro, pues, esas piedras también se mencionan en el sumo sacerdote. Esas piedras se mencionan en el sumo sacerdote que las llevaba en el pectoral y que son figura de las 12 tribus. Sigamos. El discípulo no hiere con espada, según Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Es impresionante que el Señor nos ha dado espada a cada uno de nosotros, pero que esa espada la utilicemos correctamente. Aquí Pedro saca su espada y le corta la oreja a este siervo llamado Malco. Y cuando miramos, le está quitando la posibilidad de oír, la posibilidad de escuchar, le está cortando el oír. Entonces, qué tremendo es, hermanos, que el Señor nos haya dado la espada, su palabra, y que la estemos utilizando mal. Hablando de las cualidades de un discípulo. Y es que en estas cualidades del discípulo debe ser de un espíritu definido. Según Lucas 9:54, cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Y sigue diciendo: pero él, volviéndose, les reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Aquí estos discípulos habían entrado a una aldea de Samaria y entonces como que no los dejaron predicar el evangelio. Entonces estos discípulos se enojaron y le dijeron al maestro que si oraban y hacían descender fuego del cielo. Entonces el Señor viene y los reprende y les dice que ustedes no saben de qué espíritu son. Y esta palabra espíritu es del griego G4154, que es neuma. Y me llama la atención que es corriente de aire y respiración, soplo o brisa. Por analogía, figurativamente, un espíritu. Y humano, el alma racional. Entonces, prácticamente estos discípulos estaban siendo guiados, estaban
siendo guiados por sus mismos deseos carnales, humanos. Porque ¿acaso que el Señor vino a destruir? Pues si el Señor no vino a destruir, el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces por eso me llamaba la atención esa palabra espíritu que es neuma y también significa alma racional. Entonces como discípulos no debemos de ser racional, no debemos de pensar en lo humano, a hacer las cosas en lo humano, sino que primeramente dejarnos guiar por el Señor, por el Espíritu Santo. Ellos aquí querían destruir, ellos aquí querían prácticamente matar a los habitantes de esa ciudad. Pero el Señor viene y les dice que no sabían de qué tipo de espíritu eran. Lo reprende el Señor. Pero miremos ya la conclusión. En la conclusión, amados hermanos, esperando de que el Señor en esto lo que puso en mi corazón traiga una palabra de bendición a sus vidas, traiga una palabra de la cual podamos caminar en pos de ella como un rema a nuestras vidas. En la conclusión dice en Mateo 28:19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí entonces podemos ver que el mandato es que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y él mismo dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a darle gracias a Dios y a quedar despedidos de este momento. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le doy muchas gracias, Señor, por su palabra, por este mensaje, Señor, el cual puso en mi corazón. Y pido, Señor Jesús, de que haya hablado a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que sea para edificación de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén.